Es para nosotros un gran placer tener el día de hoy un invitado con el doctor Figueroa, Víctor Figueroa Granados, que nos va a hablar acerca de la prueba de diagnóstico de 4K Score como herramienta clínica. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros. Vamos a dejar que se siga uniendo el resto de los participantes. Voy a aprovechar para dar una breve semblanza de nuestro invitado el día de hoy. Tiene un currículum muy amplio, doctor. Espero poder haberlo resumido bien como debe. Nuestro invitado es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene la especialidad en neurología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría en ciencias por la UNAM, especializado en la línea de investigación en inmunología del cáncer. Está certificado por el Consejo Mexicano de Urología. Tiene diplomado en cirugía endoscópica. Además, es investigador asociado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es miembro de varios comités científicos, miembro del Comité de Asesores Científicos de la Revista Mexicana de Urología. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oncología Urológica. Es miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología. Es miembro titular de la Confederación Americana de Urología. Miembro de la Endocrine Society, entre otras muchas asociaciones. Ha participado en múltiples ponencias en congresos, tanto nacionales como extranjeros. Tiene el premio de fideicomiso Jane Holdridge por alumno sobresaliente del curso universitario de especialización en urología. Tiene reconocimiento por el gobierno del estado de Coahuila en la 45 reunión anual de la Asociación Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ha escrito varios artículos en diversas revistas nacionales y extranjeras, como la Plastic and Reconstructive Surgery y la European Journal of Immunology, así como autor en libros y resúmenes. Y pues la verdad para nosotros es un placer contar con usted para poder hablar de este tema tan relevante en la salud masculina. Muchísimas gracias, doctor, y les cedo el micrófono y la pantalla. Gracias a todos por haberse conectado y les recuerdo que las preguntas las puede ir dejando en nuestro chat para irlas respondiendo al final de la ponencia. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, gracias doctora Munive y al laboratorio Olarte Yacle que nos hace el honor de invitarnos a estas ponencias que creo que difunden de manera adecuada el conocimiento y hace que podamos compartir experiencias también entre los distinguidos médicos que participan y los ponentes que aquí llegamos a estar invitados. Así que es un privilegio y quizás de las cuestiones mencionadas, pues durante mucho tiempo estuve ejerciendo algunas funciones como investigador en el Instituto Nacional de Nutrición y algunas otras cosas, pues va cambiando la vida, ¿no? Y ya los años te van dejando la experiencia y vas cambiando. Actualmente estamos mucho más dedicados a la práctica clínica y continuamos activos en las sociedades internacionales. Pero esta plática, sin lugar a dudas, me hizo recordar aquellos inicios en donde, regresando aquí al Instituto Nacional de Nutrición, venía con la emoción de ver cómo la proteómica y la genómica iban avanzando a tal grado que lo que inicialmente había sido el conocimiento personal de métodos de diagnóstico, ya iban avanzando. Quiero decirles que yo empecé la especialidad de urología en el 1994 y los que estén aquí que ya tengan suficiente tiempo ejerciendo medicina se darán cuenta de que más o menos para esas fechas el antígeno prostático específico, solamente el antígeno prostático estaba cobrando un valor y vigencia. Previamente las generaciones habían utilizado algunos métodos de diagnóstico como la fosfatasa ácida prostática, cosa que ya se dejó de usar por las razones que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de dos términos que la investigación y en diferentes foros se utilizan mucho: la sensibilidad y la especificidad. Y esas dos cosas, pues no queremos complicarlas mucho, pero es ilustrativamente queríamos iniciar esta plática con un pensamiento que pueda hacer que las dos ideas queden grabadas en nuestra mente. Les pido que por unos minutos vean la fotografía que está en su pantalla. Solo unos minutos, analícenla
analicémosla y vamos a platicar de algunos detalles. Ahí hay un hombre que funciona como un pastor, eh, ahí hay un ganado con unas ovejas y evidentemente este hombre tiene que trabajar cotidianamente al cuidar de este rebaño. Y quiero que lo analicen, lo piensen más o menos un poquito, unos minutitos, y eso nos va a dar pie para que durante esta plática podamos sacarle provecho extraordinario a esta idea paralela. La próstata, como si fuera un rebañito, hay que cuidarlo, que no se lastime, y estas ovejas, que son un verdadero rebañito, nosotros que estaremos al pendiente de esta próstata, como lo está un pastor de estas ovejitas. Pero analícenlo y vamos a ver qué otros paralelos salen, porque son interesantes. Es muy importante que también consideremos la posibilidad de que alguna de esas ovejas en realidad sea un lobo vestido de oveja, pero depende del lobo. Entonces vamos a dejarlos que analicen este paralelo y va a ser muy interesante cómo esta plática puede fluir y hacerla más sencilla. Véanlos uno. Bueno, esperemos que su análisis haya sido rápido y eficaz, porque así tiene que ser nuestro análisis. Así tenemos que asesorar a una persona. Imaginémonos ahora que esta próstata es de un familiar de nosotros. Nos gustaría que el pastor hiciera solamente lo necesario para que no se molestaran las áreas que no son malignas. Y también otro aspecto interesante, el lobo vestido de oveja, no dijimos la edad, ni la agresividad, ni nada. Pues resulta que los cánceres de próstata que diagnosticamos, como ese lobo que estamos, pueden ser desde un lobo bebé, inofensivo y hasta frágil, que hay que tenerle cierto grado de consideración, o ser un lobo grande, que no va a ser, o ser un lobo que va a quedarse enano y nunca va a crecer, o ser un lobo enorme, rabioso y además listo para destruir mucho ganado, muchas de nuestras ovejitas. ¿Ya se fijaron en un paralelo con el cáncer de próstata? Es que tener cáncer significa tener la enfermedad cancerosa. Los estudios de la ASCO y de muchas, como la Asociación de Cáncer o Oncología, muchos de estos nos han demostrado que no todos los cánceres van a cambiar y ser destructivos. Diariamente hacemos cánceres y nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico es capaz de destruir las células que invaden. Por eso, pensemos en la labor de este pastor que están observando y pensemos en nuestra misión. Miren, con la fosfatasa ácida prostática que se utilizaba hace mucho tiempo, la capacidad era casi como estarlo viendo físicamente. Pues parece que se ven sanos, parece que están bien. Con el uso de otros biomarcadores, como el antígeno prostático específico, empezó a mejorar, como que se puso lentes el pastor, o vino otro pastor experto y le empezó a ayudar a ver si estaban sanas, si necesitaban algo, si había algún lobo escondido entre el gran ganado que tenemos que vigilar, y se fue mejorando la capacidad diagnóstica. Por eso es que al introducir no solamente el antígeno prostático, sino introducir otra prueba derivada del antígeno prostático, que era someter a fenoles a una prueba y dividirla en la fracción libre y la fracción total, ya teníamos una segunda opinión. Si el antígeno prostático total estaba por arriba de 4, estaba en una situación de riesgo. El pastor decía, hay peligro, empieza a haber peligro. Y entre 4 y 10 se hicieron grandes estudios para ver si estos pacientes que tenían este antígeno estaban en peligro de tener cáncer de próstata. Interesante es que la fracción libre es una segunda opinión utilizando el antígeno. ¿Cómo se utiliza? Si la fracción libre está por arriba de 26 en casi todos los laboratorios, dice uno que esta segunda opinión dice que el antígeno prostático no es de origen maligno. Entonces empezamos a tranquilizarnos porque decimos, está arriba de 4, pero la fracción libre me dice que no
no tiene un aspecto, no da el riesgo elevado de ser un cáncer. Entonces, utilizamos ahí dos marcadores derivados del antígeno. Por eso, vamos a introducir una idea aquí mismo. Cuando ustedes compran un aparato electrodoméstico y empiezan a echarlo a andar, utilizan un flujograma, un flujo de ideas que te van a dar la oportunidad de tomar una decisión. Te dicen, la lámpara se conecta y enciendes. Hay fallas, entonces el fabricante te dice, tienes que seguir el siguiente algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de ideas que se le da entrada y una salida que te ayuda a tomar decisiones. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo mentalmente. Con este pastor, para no de distraernos mucho, vamos a ver, su pastor compró su lámpara y la tiene lista. Le pone las baterías, paso 1, paso 2, le cierra el estuche a la lámpara, paso 3, oprime el botón de salida, pero no enciende. Entonces, checa el algoritmo de su compra, de su fabricante y dice la primera pregunta, la primera opción. No enciende la lámpara, muy bien. Abrir el estuche de la lámpara. Otra vez abre la lámpara, le quita el foquito. Dice, quitar, retirar la lámpara. Paso 2, verificar que las baterías tengan carga. Y entonces, si notan, en la mente está ocurriendo una disociación de ideas. ¿Tienen carga las baterías? Sí, haga esto. Ok, ya, colóquelas en su lugar. Asegúrese de que están puestas en la posición correcta y no están de cabeza, porque si no, no van a encender. Entonces ya, ¿están en posición correcta? Sí. Y continúa. Cierre la lámpara, encienda. Ya hicimos un flujograma y eso hace los algoritmos. Vamos a empezar a pensar ahora no solamente en las pruebas clínicas, en las pruebas químicas como el antígeno prostático, sino ahora en algoritmos que nos van a ayudar a meter la información a una base de datos o a una fórmula y tener decisiones. En cada momento veíamos si sí estaban bien las lámparas, si estaba bien las baterías, si estaba bien colocada, si tenía carga. Y entonces teníamos la opción sí o no. ¿Se acuerdan que es una computadora? Es un sí o no. Es un 1 o un 0. Y estos algoritmos se han hecho tan populares que cobraron lugar en nuestra vida como médicos. Casi todos nosotros utilizamos algoritmos. Cuando damos RCP, decimos el paciente respira, está en buena postura, tiene un ritmo que es desfibrilable o no. Entonces, ¿se dan cuenta? La medicina está llena de algoritmos. Casi todos ellos están científicamente probados o se van usando más. Bueno, regresando a la imagen, imagínense que este pastor ahora utiliza decisiones sencillas. Mis ovejas se ve que están bien, respiran bien, está alguna distendida del estómago, alguna tiene algún ojito lastimado, tiene lagañas. Todo eso ve un pastor. Pues nosotros, al utilizar esta imagen, vamos a ver qué valor tiene el haber utilizado la fosfatasa ácida prostática, ya no lo usamos, el antígeno prostático lo usamos, el antígeno prostático, la fracción libre, y otras pruebas que vamos a ver que se introdujeron y que llegaron a darle mucho valor a las pruebas diagnósticas como esta que estamos analizando el día de hoy, el 4 Score Test. Si se fijan, la palabra score significa cómo va el marcador de la selección mexicana, el score, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí se utiliza la palabra marcador, una prueba con un marcador. Y esto lo vamos a utilizar para el diagnóstico. Entonces, mentalmente nos quedamos con esa valiosa idea y vamos a progresar en la plática. Hasta ahorita, esperemos que quede claro. Vamos a ver la siguiente imagen en la que vamos a empezar a utilizar una idea sencilla. Bueno, antes de dar la siguiente, me la regreso un poquito. ¿Cómo? Hay un dicho en México que dice, tiene los pelos de la burra en la mano. Quiere decir que ya identificaste que es una burra porque agarraste los pelos. Ahora,
para diagnosticar que hay un lobo vestido de oveja dentro del rebaño, tendríamos que tener los pelos o una biopsia o algo que demuestre que allí está un lobo. O en el sentido del cáncer de próstata, tendríamos que tener el cáncer de próstata diagnosticado. Ahora sí, si tenemos esa idea de que para tener el diagnóstico que hay un lobo vestido de oveja, tendríamos que tener fragmentos de ese lobo, una pieza que demuestre que es así. Vemos la siguiente imagen y decimos una idea que aparece en la mayoría de los artículos que hablan del cáncer de próstata, cuando vemos CAP, para utilizar una idea que está sencilla y aparece muchas veces. La detección de cáncer de próstata, dicen la mayoría, requiere una confirmación histológica en una muestra de próstata. Eso quiere decir que para demostrar el cáncer tenemos que agredir no solamente a lo que sospechamos si es un lobo, a las demás ovejas que están a un lado y quizás ocasionar daño. Aquella frase hermosa de primum non nocere aquí nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque no queremos dañar más de lo que vamos a ayudar. Por eso es que si para detectar necesitamos una biopsia, tenemos que lidiar con este dilema que dice ahí, el cáncer de próstata en nuestro país es la primera causa, y también en Estados Unidos, de fallecimientos por cáncer en hombres. ¿Les parece que eso es un lobo peligroso? Tendremos que cuidar nuestras próstatas y las de nuestros familiares y la de nuestros pacientes del cáncer de próstata, sin lugar a dudas. Pero vamos a seguir pensando en esa idea y decimos, si hay 13 defunciones por cada 100,000 hombres, imagínense que el ganado fuera de 100,000 ovejas. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Quizás buscando con tal intensidad entre esos 100,000, de tal manera que vamos a llevarnos, como literalmente se dice, entre las patas, vamos a llevarnos en la búsqueda a ovejas pequeñitas, quizás todo para sacar, y resulta que cuando saquemos puede haber cosas que no valía la pena encontrar, o que al encontrarlas no justificó la destrucción de ese ganado, de este grupo de personas. También aquí está otra cifra, 17 hombres mueren diariamente por este padecimiento. Seguimos viendo lo agresivo y lo peligroso de este diagnóstico. ¿Por qué es un dilema? Porque 1 de cada 7 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en su vida. Si la mayoría de los que estamos asistiendo aquí entre los doctores somos hombres, decimos pues de cada 7, 1 va a traer un boletito que va a decir cáncer de próstata. O de cada 7 ovejas, a lo mejor una puede ser un lobito o un peligro para las demás. Solamente 4% de los varones se somete a exámenes. Y aquí está algo interesante. O sea que la capacidad que tenemos de llegar a una población está limitada también por la propensión a hacerse estudios en nuestro país o por la cultura o por otras razones. Y la parte final, más de 65% de todos los cánceres de próstata, 65, ¿no? Estamos hablando mucho, se diagnostican en hombres mayores de 65. Mayores de 65. Ahora, es interesante decir que la población que más se beneficia de diagnosticarse temprano de cáncer de próstata, la que más se beneficia, sí está arriba de los 55. Es decir, tenemos un margen de operación cortito. Y sin embargo, cuando decimos mayores de 65, estamos diciendo que de 65 en adelante. Y esto quiere decir que la eficacia de esta prueba, a pesar de todas estas cifras tan pues, claras, sí nos deja una preocupación con esta última afirmación.
Según esta evidencia, más de 65% de todos los cánceres de próstata se diagnostican en hombres mayores de 65. La pregunta es, ¿valdrá la pena diagnosticarse de cáncer de próstata en todos los casos? Y creo que en base a los graves cifras que mostramos antes, casi todos nos diríamos a nosotros mismos y a nuestros familiares que sí. Vamos a ver la siguiente para ver cómo este algoritmo que se necesita hacer tiene que tener mucha fuerza para decir cuándo sí invadir y hacer este tipo de pruebas y cuándo quizás no invadir para no dañar. Fíjense, 77% de los pacientes que se les realiza una biopsia de próstata se reporta que no tienen cáncer o que tienen una forma de cáncer que no le va a ser peligroso. O puesto aquí, ya molestamos a todo el ganado y ya de cada 77 búsquedas que tiene, o sospechas que tiene este pastorcito, dice, pues es muy importante que no tiene fundamento lo que había hecho. ¿Por qué estamos haciendo este tipo de biopsias con este margen de error tan grande? Aparentemente porque los marcadores que estamos utilizando y el juicio, porque aquí no solamente es el marcador, sino es el juicio que utilizamos, el que empieza a mostrarse más débil que, que lo que podíamos realmente obtener. Vamos a poner el ejemplo de que al pastor tradicional, que solamente veía con la vista, le llega de compañero a alguien que trae sus binoculares, trae infrarrojo, trae otras pruebas muy importantes y se va perfeccionando la capacidad de detectar si esta ovejita puede ser sospechosa de que está enfermita o de contagiarse más o es un lobo. O sea. Entonces, se mejoraría este dilema de que pocas personas se lo van a hacer y además, cuando ya lo hacemos, tenemos un margen de error 77 reportan que no tenían cáncer o que era algo que no valía la pena. Entonces, podríamos decir que estaríamos desperdiciando nuestra oportunidad o estaríamos primero dañando un poco más de lo que estamos mejorando. Es para esto que sirven este tipo de algoritmos que van a enriquecerse no solamente con las pruebas que dijimos, sino otras más y con información que provendría de los clínicos como nosotros que estamos viendo cara a cara al paciente y que podemos evaluar desde el riesgo familiar, ¿no? Es que viene como de raza negra, pues ha comido mal toda su vida, los familiares tienen otros genes de cáncer prendidos, y aquí empieza a cobrar valor lo que el médico más cercano puede darnos, hasta un tacto rectal. Muchas cosas van a enriquecer esta toma de decisiones. Si se hace la biopsia, si se hace el antígeno libre, si el antígeno libre lo, lo utilizamos. Y entonces este dilema concluye con esta muy puesta en rojo limitación, muy clara, limitación del antígeno prostático. Estamos hablando aquí solamente del antígeno prostático total. Así que un antígeno prostático elevado puede asociarse, no dice que se asocie siempre, pero puede estar asociado al cáncer de próstata. Lo que necesitaríamos entonces es un protocolo en nuestra mente o por escrito que nos diga cuándo es apropiado ya llegar a la biopsia o tenemos otra vía paralela en donde en lugar de llegar a la biopsia decimos, le hacemos la fracción libre, le medimos la calicreína 2, le vamos a medir así. Y entonces utilizaríamos mucho más criterio para poder hacer un procedimiento invasivo. Y no es cierto, compañeros médicos, que cuando somos pacientes, somos pésimos acompañantes de un paciente. A veces estamos dudando, se me hace que lo va a hacer mal. Yo no lo operaría el apéndice tan rápido. Hay que ver bien la... ¿Por qué? Porque estamos aplicando con refuerzo nuestros protocolos de conocimiento en nuestra cabeza. Y es por eso que a veces no conviene que seamos médicos de nuestra familia,
porque las emociones no te dejan tomar decisiones correctas. Triste es decirlo que los intereses económicos en estudios grandes, en los congresos de American Neurological Association, hemos visto que en un estudio muy bonito demostraban que los médicos que tenían su propia clínica, a la que tenían su servicio de patología y enviaban las muestras de biopsias de próstata, diagnosticaban muchos cánceres, porque ahí ya no eran las emociones como cuando protege, sino eran como que parece que había cierto interés en que las biopsias tuvieran cáncer. Para evitar esto, tenemos que ser como muy honestos y neutrales en la manera en que dirigimos nuestros pasos en la medicina, y por eso las rutas críticas, los nomogramas o algoritmos nos van a servir mucho. Por eso, viendo que tiene una alta tasa de falsos positivos, como dice el segundo punto de nuestras limitaciones, una alta tasa de falsos positivos. ¿Se acuerdan de Pedro y el lobo que decía el lobo? Y cuando ya no le creían porque era falsos positivos. Repetidamente daba falsos positivos. Entonces, tener un 77 de falsos positivos o incluyendo cánceres, sí son cánceres, pero no iban a crecer, o si era un lobo, pero era un lobo bebé inofensivo, pues se dan cuenta de la limitación. Ahora, la última de los puntos que es una limitación del antígeno es que carece de la sensibilidad y especificidad necesaria. No es mala. Ahorita la vamos a ver en una imagen. No es mala, pero por sí solo tiene algún problema. Y aquí recuerdo cuando estaba en Atlanta, en el Congreso de Urología, en el tiempo de que Barack Obama era presidente, él nombró una comisión especial para que se evaluara el rendimiento del antígeno prostático, porque había notado en una revisión que había muchas biopsias. Esto que estamos diciendo lo habían revisado en Estados Unidos y era una alta cantidad de biopsias y procedimientos que habían bajado la mortalidad muy poquito. Y por eso este dilema no es de México, es de todo el mundo, incluso de Estados Unidos, nuestro país vecino. Vamos a ver la siguiente y vemos cómo se va enfilando este conjunto de ideas de las que hemos pensado. Si utilizáramos no solamente mi idea como médico, que soy un solo, sino expertos que se juntan en panel y deciden, de acuerdo a la fortaleza de la evidencia, qué es lo que se tiene que hacer en cada paso, utilizaríamos lo que dice aquí, guías de expertos, ¿no? Entonces, si algún instituto especializado en cáncer, que básicamente ha juntado expertos, empieza a recomendar que no utilicemos el antígeno solo, sino otras pruebas adicionales, nos daríamos cuenta de que las decisiones que tomamos se van a empezar a basar en pruebas fuertes, que tienen contundencia. ¿Y cuál sería eso? Pues utilizar las guías. Aquí está referida alguna referencia abajo en la parte inferior, las guías del 2017, ¿no? Y vamos a hacer una detección temprana del cáncer de próstata. Y esto es con estudios que no solamente es una golondrina hacia el verano. Empezamos a ver estudios grandes y vemos el journal y vemos la evidencia y empezamos a ver que rápidamente se puede adquirir experiencia sin haber hecho tantas biopsias, pero leyendo lo que han hecho los expertos basándose en estudios bien elaborados. Y finalmente, cuando los expertos analizan muchos estudios, dicen, el nivel de evidencia nos indica, como aquí, que la prueba recomendada en estas guías para detectar tempranamente cáncer de próstata sí es el antígeno, pero lo supera el 4K-score, por ejemplo. Esta solución se utilizó en estas guías porque esta prueba utiliza muestras de sangre y otra información, no es solamente esto, más información y contexto clínico que dan los médicos como ustedes y como yo para predecir no solamente que hay un lobo entre las ovejas, no, sino que el lobo que está entre las ovejas no solamente va a ser agresivo, sino que en tanto tiempo te va a matar o te va a tener en malas condiciones. Entonces, sí que cobra valor porque ahora no solamente vamos a detectar algo peligroso, sino algo que va a comprometer nuestra vida.
¿Para qué serviría entonces tener una herramienta que va a ayudarnos a tomar decisiones de manera más adecuada para llegar a a una acción final? Pues básicamente para dar como si fueran capitas, una capa o estratos, de decir, estos pacientes mejor se quedan aquí, estos otros pacientes se quedan aquí más cerca y aquellos otros pacientes los vamos a tener en estas condiciones más cercanas, una visión más precisa de cómo está corriendo su riesgo. Entonces, al estratificar un antígeno prostático, porque ya todos los antígenos a lo mejor estaban en el mismo valor arriba de 4, en 4.5, pero no todos van a tener un resultado de esta prueba 4K score igual, sino que dado que utiliza varias pruebas, o vamos a poner el ejemplo a través de esos pastores, un pastor está aquí de este lado, otro está de aquel lado de las ovejas y otro está en el otro extremo, y entre los cuatro están teniendo visiones diferentes, y ahora se suman las ideas y dicen, sí, esas ovejas de ahí hay que estudiarlas, porque ya van varias cosas que hemos visto con esa prueba de antígeno prostático total, la de libre, la de canicreína, y estamos observando entre todos que sí, hay que hacer algo. Este conjunto de ideas dice como la parte final en nuestras línea final en azul, que dice 4K score ayuda a estratificar pacientes con un antígeno. ¿Por qué? Porque determina el riesgo de cáncer de próstata, no cualquier cáncer, el cáncer de próstata que es agresivo. Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta de que sumando las experiencias de centros, el 4K Score combina los resultados de estas 4 versiones o mediciones moleculares, químicas de laboratorio. ¿Por qué? Porque nos va a servir como un recopilador de información, y además esta prueba se basa en lo que se llaman metaanálisis. Inicialmente, un conjunto de pruebas que van a darnos al final esa toma de decisiones. En la segunda línea en negro vemos esta idea. Evalúa la información clínica del paciente. ¿Y cómo dice que lo hace? Así como lo hizo el hombre que compró la linterna. Ah, conectó. ¿Funciona así? No. Entonces hacemos esto. Si funciona así, sí, entonces ya se solucionó el problema. Pues no funciona de esta forma, voltea las baterías. Funciona de esta forma, sí, se solucionó el problema. Entonces, al hacer este tipo de algoritmos, por cierto, la palabra algoritmo, ¿se acuerdan de nuestro libro de álgebra? Probablemente la palabra algoritmo se origina de este mismo vocablo, y lo que sí es real es que nos da un conjunto de decisiones que van a ocurrir como en la materia lógica. Si A es menor que B, entonces así, vamos tomando una decisión consecutiva que puede reproducirse y verificarse. Por eso es que un algoritmo, o es una manera de decir un flujograma de una manera sencilla, nos va a ayudar como a calcular el riesgo individual y nos da porcentaje, que es más entendible para nosotros. Un valor porcentual para tener cáncer de próstata agresivo, no cualquier cáncer, cáncer de próstata agresivo. Si se fijan, empezamos aquí a utilizar un valor que se parece a la biopsia, porque la biopsia no nomás nos dice si es cáncer, nos dice qué tan agresiva es, cuánta extensión tiene, cuántos nervios se invaden, si tiene invasión linfática, si tiene diferentes marcadores. Pero sin hacer esa biopsia, porque imagínense, quitarle cachito de oveja a todas las ovejas que sospechemos que puede ser un lobo, tendríamos al ganado totalmente lastimado y herido. Por eso es que tendremos que tener un algoritmo entre varios visores para que, juntando la opinión de esos 4 más la prueba del tacto rectal, más la edad del paciente y quizás otras cosas, podamos tomar una decisión. Ahora sí, nuestra línea en azul nos dice, se calcula el riesgo individual porcentual
para cáncer de próstata agresivo. Y aquí vamos a hacer lo muy importante. Dice en la parte final. Se define como cáncer de próstata agresivo aquel de alto grado. Y estamos hablando de un Gleason score, de Gleason score, o sea, de 7 o más. De 7 o más. Y con comportamiento clínico de mal pronóstico. ¿Y esto qué quiere decir? Que se va a salir del lugar en donde estaba localizado. Al hacer esta decisión de lo que vamos a obtener y si lo vamos a hacer o no, pues nos damos cuenta de los grandes beneficios. ¿Cuál es el problema del antígeno? Que 70 y tantos por ciento se hacían la biopsia y ni siquiera tenían cáncer, un porcentaje, y otro grupito tenía cáncer, pero un cáncer que no iba a afectar. Pero aquí nos está diciendo que tendremos con esto una capacidad de alcanzar ese objetivo, de que cuando tengamos una biopsia, esa biopsia sí va a tener un porcentaje alto de ser cáncer y de ser cáncer agresivo y de ser un cáncer que se vaya a regar por el cuerpo, ser metástasis. Si se fijan el gran beneficio, ya no tendremos que estar sacando cachitos de ovejas, sino que sencillamente con esta prueba dirigiríamos nuestra mirada a el momento adecuado en el cual sí vale la pena y a qué grupito sí sacarle un fragmento o hacer una biopsia en términos médicos y urológicos. Pensando en eso, vamos a decir, ¿cuándo sí vale la pena? Fíjense que una vez alguien dijo un chiste, se me hizo interesante, porque dice, ¿cuál es el cáncer de próstata clínicamente significativo? Es el que yo puedo tener. Decía, porque los demás pues no son tan clínicamente, no, pues porque está viendo con ojos de egoísmo al cáncer de próstata. A él quisiera que le diagnosticaran su cáncer de próstata, pero los que los demás pueden tener no son tan importantes. No, pero eso es solamente un mal chiste. Sin embargo, el cáncer de próstata clínicamente significativo tendrá esas dos características. Te va a comprometer la vida y se va a regar por tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es el cáncer que queremos quitar. Hablando del lobito, del lobo, sería el lobo pequeñito, o uno que va a ser siempre enanito el lobo y nunca va a crecer. ¿Para qué lo estás sacando? Vas a molestar a tu ganado. Deja ese lobito que se va a quedar como una mascotita, como un peluchito, y no va a pasar nada. Es interesante que esta prueba está diseñada para identificar el cáncer de próstata. Para eso se diseñó. Ahorita vamos a ver cómo se diseñó. Es interesante la forma en la que se desarrolló la historia del antígeno prostático y pasó después todas las demás sustancias. La segunda línea nos deja claro, el antígeno prostático intacto y la calicaína humana 2 están asociados al cáncer de próstata, pero no a todo. Esos dos estaban asociados al que no está bien diferenciado. Y recuerden que la indiferenciación de un cáncer es el grado también ligado a la poca respuesta, a la variabilidad en la respuesta, al comportamiento errático, quizás a la no susceptibilidad a las hormonas. Entonces, cuando no tienes buena diferenciación, es como que no sabes ni qué esperas de ese paciente. Y aquí vamos a ver, esta fue la compañía OCO y sus componentes utilizan las 4 caliquerinas, el antígeno prostático total y el antígeno libre. Y estos dos, el antígeno intacto y el HK2, son propiedad de OPCO. ¿Quién es el dueño del antígeno prostático? ¿Quién es el dueño? Nadie. ¿Quién fue el dueño de la fosfatasa ácida prostática? Se liberaron. Diríamos, estamos en manos de comercialismo puro y ahora somos clientes de una especie de diagnóstico transgénico que nos van a obligar a siempre tenerlos ahí. En realidad, si somos honestos, creo que no es el caso. Sí, sí hay beneficio económico, estas compañías tienen un beneficio, pero regresando a la aplicación de lo que nos puede dar y disminuyendo la cantidad de biopsias innecesarias, las complicaciones, que no más hemos hablado de las biopsias innecesarias, desde cosas que hemos visto como que pacientes llegan a internarse por haberse hecho una biopsia y tener sepsis, bacteremia, y tener un absceso periprostático. Entonces, la biopsia de próstata es un procedimiento
que implica riesgos. Por eso es evidente que necesitábamos un conjunto de datos que se sometieran a este tratamiento como un algoritmo y entonces tuviéramos un resultado. Fíjense, estamos viendo en la parte de abajo otros aspectos. La edad, eso siempre se lo damos. El tacto rectal sí está disponible, porque muchas veces también puede que no esté disponible, o que no se haya querido hacer, o que no se informa, pero también información de biopsia previa. Estamos hablando de los usos del 4K Score, incluso cuando hay una biopsia previa. Y aquí, cuando vemos lo que se obtiene, fíjense, los datos de entrada, por ejemplo, en el ejemplo de la lámpara era, la lámpara no funciona. Le puse las baterías, le puse esto y no funciona. Entonces, toda la secuencia de pensamientos que nos llegaron a arreglar la lámpara y voltear las baterías fue una decisión tras otra que no nos hizo que tiráramos la lámpara y fuéramos a comprar otra, ¿no? Sino que sencillamente arreglamos el problema. Pues aquí metemos estos componentes que estamos diciendo y después donde dice 4K algoritmo dice los resultados. Ese es un algoritmo. Metemos ciertos datos y obtenemos un resultado. Y aquí el resultado nos diría cómo nos va a beneficiar. Nos proporciona el porcentaje de riesgo. Fíjense aquí lo que está diciendo. No es una mentira. Es un riesgo individual de tener cáncer agresivo. ¿Se acuerdan que les dije que había dado una plática sobre la proteómica y la genómica en busca de mejores biomarcadores? Cuando hablábamos en aquellos momentos de que la medicina diagnóstica tendría que tener una individualidad inesperada en el futuro, pues, ¿en qué consiste que puedas decir que el 4K score que te haces tú y otros miles de personas es individual? Porque la base de datos que alimentan para darte tu diagnóstico la basan en tu información, en tu antígeno, en tu calecreína, el antígeno, tu antígeno total, en tu antígeno libre, en tu antígeno intacto en HH2 y en tu edad y otras cosas que vamos a ver. Y lo que se saca es este resultado. Por porcentaje, y podemos decir, si hubiera, señor don Víctor Figueroa, si hubiera 100 Víctor Figueroa con su misma edad, con su misma dieta, con su misma complexión, con su mismo tacto rectal, con su mismo antígeno prostático total, con su mismo antígeno libre, con todas esas características, si hubiera 100, 7.5% de esos 100 tendrían cáncer de próstata. O más de 20% de esos 100 tendrían cáncer de próstata. Ah, caray, uno dice, como que sí me interesa. Es decir, nos van a decir, un amigo puede llegar a decirnos, si compras este número de lotería, puedes tener 7.5% de oportunidades de sacarte la lotería. O si nos dicen, vas a tener 80% de chance de sacarte la lotería, es posible que uno diga no, si me compro el boleto. Ahorita vamos a analizar estas curvas en las que podemos evaluar qué tan confiable es esta declaración, basándose en el acúmulo de información individualizada para cada uno de los pacientes que sometamos a esta prueba. Vamos a la siguiente diapositiva y notamos esta propiedad que tienen estas pruebas. Miren, si en rojo a la derecha, bueno, vamos a analizar la inicial. ¿Por qué podemos decir que esta prueba nos da hasta una interpretación? Miren, intentemos, así como hicimos el ejercicio con las ovejitas al principio y el ganado, vean, traten de visualizar las partes de este informe de resultados. Unos minutitos les doy para no decir nada y que no se distraigan. Vamos a intentar que cada quien vea. Podemos ver así de manera muy sencilla, como vemos en el tablero de nuestro coche, si está muy caliente el riesgo de nuestro coche y vamos a ver si le hacemos algo, o si está tranquilo, todo va bien, nuestros parámetros van bien, y por ahí veremos un 7.5 que divide lo verde con lo amarillo y rojo. Aquí juntamos lo amarillo y lo rojo, porque esa cosa se llama rendimiento de una prueba diagnóstica y ahorita lo vamos a analizar.
También vemos la palabra que dice riesgo bajo y también podemos decir abajo en información clínica, ahí está la prueba del antígeno, resultado, sus unidades, referencia, resultado. Y ahí hay otras cosas que dicen que no están llenadas, ¿no? No está. O un tacto rectal, no hay nódulo. O una biopsia anterior, sí, negativa, y así. Entonces, dejamos que analicen un minutito y ya vamos a hacer una comparación también para que veamos lo importante, ¿eh? Listo, haciendo un análisis y un paralelo con lo que veíamos en las imágenes de inicio, pues nos quedamos con una idea. Si hay un 5% de probabilidad, como dice, en donde dice riesgo bajo en verde, y abajo dice, existe, perdón, podemos regresar. Regresamos al anterior, por favor. Ahí está. Dice, riesgo bajo. Existe un 5% de probabilidad de que este paciente se le detecte cáncer de próstata, pero no cualquier cáncer de próstata, con un puntaje de 7 en la escala de Gleason, si se realizara una biopsia. Vamos a ponerle si se realizara. La pregunta individualizada a ustedes, los asistentes y a mí. Si tiene solamente un 5% de chance de sacarte esa lotería, a lo mejor dirías, ¿te comprarías el boleto? Pues quizás para la lotería está bien, pero si implica un ojo de la cara o un riesgo con tu próstata y con otras funciones de tu próstata y otras cosas, dices, solamente un 5% de que tengas lo que te estoy diciendo de cáncer, ¿o qué tal saldrían nuestros diagnósticos? Así decir, pues yo siempre diagnostico con un 5% de probabilidad y 95% de error. Pues no tendríamos mucha clientela, ¿verdad? ¿No? La gente no iría con nosotros. Pero si tenemos una certeza, somos muy acertados, tendremos algo más significativo que eso. Vamos a ver donde decía esa interpretación. Dice, resultados de la prueba 4Casco. Ahí ponemos en contraste el 5% y decimos, ¿en dónde ocurre todo ese 5%? Cuando el paciente tiene un valor de este conjunto de datos del score de síntomas, el score sea de 7.5 hacia abajo, el riesgo es así de bajito, como cuando no queremos comprarnos un boleto porque dice, pues es muy bajo el riesgo, es muy baja la chance que tengo. Entonces, la pregunta es, si nosotros tuviéramos un resultado de 4K-score de 7.5, o dicho de otra forma, tendremos 5% nada más de chance de tener cáncer de próstata con importancia. Si tuviéramos así de bajito, nos haríamos esa prueba, la mayoría diríamos casi que no. Por último, si tenemos del 7.5 en adelante, desde ahí ya se llama riesgo elevado. ¿Y a qué se refiere? A que la probabilidad de tenerlo es mucho mayor. Fíjese, 10%, 12%, 14%, 16%, eso ya empieza a pesar hasta llegar a un 90%. Y en forma personal, los resultados de mis pacientes que he tenido a lo largo de estos años con 4K-Score nos deja no solamente a mí, sino al paciente, porque le decimos, si hubiera 100 pacientes como usted, menos del 5%, el 5% tendrían cáncer y ya se puede quedar más tranquilo sin hacerse biopsia y lo dejamos en observación. O si le decimos, si hubiera 100 pacientes como usted, 60% tendrían cáncer, ni de chiste lo dejamos así. Lo empezamos a hacer un seguimiento más agresivo. Entonces, para terminar esta parte, el resultado de 4K-Score es la predicción del riesgo que corre esa persona, específicamente esa persona, de contraer cáncer de próstata, pero que tenga un puntaje mayor a 7 y si se realizara la biopsia. Entonces, ahí está el valor de esta prueba. Empezamos a tener fortalezas. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es
tiempo, pero esperemos que esté siendo útil esta manera de razonar. A la luz de lo que hemos visto y las comparativas que hemos hecho, ¿cuándo lo utilizaría yo personalmente? Si sospechara de un tumor maligno y tuviera para esto pruebas de lo que es la vista clínica o el antígeno prostático anormal, entonces yo lo utilizaría. ¿Por qué? Porque me daría la oportunidad de buscar no solamente cáncer, sino cáncer agresivo que me ponga en peligro. Y tendríamos dos opciones. Fuera previo a la primera biopsia. Y también la siguiente es después de una biopsia que ya salió negativa. Si ya tuve una biopsia negativa y me queda todavía la idea de que puede tener cáncer que no le detectó, porque la próstata es un espacio esférico y buscamos aleatoriamente diagnóstico. Entonces, aquí es importante que veamos. En rojo pusimos, solicita el 4K-score, solicítelo para identificar el riesgo individual, y aquí está lo interesante, individual del paciente de tener cáncer de próstata agresivo, y son 7 mayor en la biopsia de próstata. El riesgo es bajo. Si el resultado dice que es riesgo bajo, pues vamos a continuar en el seguimiento, ¿verdad? Lo interesante es que a un paciente se le diagnostica a veces el estado de curación oncológica, a veces con 5 años de evolución. ¿Saben cuándo le repetimos el antígeno? A veces hasta 5 años después. Quiere decir que lo trataríamos de alguna manera como un paciente en curación y emocionalmente, o sea, el paciente lo hace sentir bastante bien, aunque no haya tenido nunca el cáncer. Se sospechó y sencillamente decimos, vamos a evaluarlo y quizás en 5 años tomamos otro 4K score. Ahora, si el riesgo es alto, tendremos que continuar la evaluación, ya sea más clínica, más antígeno. Ya hay unas resonancias magnéticas especializadas que están sincronizadas con ultrasonido y hay otras cosas, otras pruebas que no van a dejar de avanzar. No sería realista que este es el top de todo. Siempre va a haber evolución y las compañías van a tener que seguir evolucionando para seguir avanzando a los biomarcadores. Así que vamos a pasar a la siguiente para ver, ya terminando, el 4K score. Entonces, teniendo sospecha de cáncer de próstata con un antígeno mayor de 4, podemos utilizar el 4K score. Si tenemos la edad de los pacientes entre 40 y 80 años, es recomendable utilizar el 4K score. Es importante que la cifra 80 para mí aquí se aleja un poco de lo que las guías internacionales utilizan. Ellos a los pacientes como de 75 a veces ya no les estamos pidiendo ni el antígeno prostático, pero hay condiciones individuales. Pero es importante, los más beneficiados de hacerse las pruebas incluso de resonancia y eso, los que más se benefician están entre los 55 y los 65. Ese grupito puede ser muy importante hacerlos por la salud y otras condiciones que los hacen buenos candidatos. Bueno, ¿cuándo utilizarla? Cuando no tiene diagnóstico de cáncer de próstata. Porque pues, los costos, los beneficios son mayores cuando eso pasa. O cuando no ha recibido, fíjese, es muy importante, con los medicamentos que son inhibidores de la 5-alfa reductasa y dutasterida, finasterida y otros que lo recibieron los últimos 6 meses no se los podrán hacer. Así que ni lo ocultemos para no irnos erróneamente. Es muy importante decir, si se tomó, esperes un poquito y vamos a hacer una evaluación después de esos 6 meses con el 4K score. No haberse sometido a ningún procedimiento invasivo que pueda estar asociado con la elevación del antígeno prostático en los últimos 6 meses. Y esto es muy importante porque se elevaría el antígeno con ese procedimiento. Igual que con el tacto rectal. Si en las 96 horas previas se realizó un tacto rectal, no se podrá hacer. Y es importante que la muestra de sangre se haga después, antes de hacerle un tacto rectal. Siempre antes. La siguiente diapositiva y vamos a ir concluyendo estas imágenes, ¿no? Y aquí están. Fíjese las diferencias entre el 4K score y los antígenos con prostáticos mayores de 3. La diferencia que hay
entre el porcentaje de pacientes que tienen metástasis a distancia, pero vean más importantemente, los que tienen un 4K score en la anterior, un 4K score, la línea que está pegada a la parte baja de la tabla, dice 4K score menor de 7.5. ¿Qué tal? Es prácticamente, con eso queda excluido la presencia de metástasis. Y en la línea roja que está elevada, donde dice 4K score, que dice mayor de 7.5, vean la cantidad de pacientes que llegaron a realizar o a desarrollar metástasis. Es básicamente esta lo que nos hace que los biomarcadores por arriba de 7.5 y 7.5 fue un punto de corte muy importante para nosotros como médicos, porque utilizamos como un parteaguas el 7.5 hacia abajo, bajo riesgo, 7.5 hacia arriba, alto riesgo. Y eso es muy valioso en una prueba diagnóstica. Vamos a ver la siguiente para ver. Bueno, porque dice que es en los 20 años. Eso se basó en estudios epidemiológicos. Vamos a verlos. En 20 años. A la siguiente, vemos. Los biomarcadores de la prueba se basan en más de 10 años de investigación, pero más importante, en publicaciones realizadas por expertos en más de 20,000 pacientes. Identifica con exactitud el riesgo de cáncer de próstata agresivo y ayuda en la toma de decisiones para realizar o no una biopsia. Y se recomiendan las diferentes guías. Por eso, utilizando este pensamiento, les voy a decir que si yo lograra con una monedita hacer la sospecha de que sí tiene, como una margarita, sí, sí me quiere, no me quiere, o con una moneda, tengo cáncer, no tengo cáncer, llegaría a un rendimiento del 50%. ¿Ven esta imagen vacía? Entonces tendría yo esta línea, que sería la mitad, esta mitad, y esta otra mitad, tendríamos un rendimiento del 50%. Y con las pruebas como el 4K Score, se va bombando los casos que son verdaderamente positivos. Entonces esa curva, en lugar de ser así plana, estaría subiéndose. Esas se llaman curvas ROC. Las van a observar en epidemiología y si una curva puede ser tan alta como esto, que tiene una gran sensibilidad y especificidad y abarca todo, quiere decir que ni falla en los verdaderamente positivos, ni falla en los que son verdaderamente negativos, sino que tiene una sensibilidad y especificidad ensanchada que cubre todo el espacio que se llama área bajo la curva. Por eso es importante que una moneda, sí o no, te partiría en dos. Pero el antígeno elevó la capacidad de tener el diagnóstico, pero el 4K score nos eleva hasta valores muy altos que ocupan todo excepto una pequeña área del diagnóstico, quiere decir verdaderamente positivos y verdaderamente negativos. Esto es todo. Creo que utilizando esta prueba tenemos una conclusión que no estamos solos en la identificación de factores de riesgo y como lo vemos en las diapositivas siguientes, por favor, podemos estar convencidos de que tener buena compañía de marcadores como estos que tenemos al alcance aquí en este laboratorio del arte Yacle que nos ha invitado, es no solamente un beneficio individual para mí, sino que es un beneficio para todas esas personas que dependen de nuestro cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir aquella premisa de primum no nocere. Cuando hagamos algo, y tendremos que tomar una oveja en especial y hacerle un procedimiento, va a ser con la certeza de que lo que le vamos a hacer lo va a dañar menos de que lo va a perjudicar. O dicho de una forma sencilla, si sospechamos a tal grado que hacemos una biopsia a alguien, no le vamos a salir con el cuento de que el 70% de los que yo mando a biopsia están negativos o que en ese grupo vamos a detectar cánceres que ni siquiera le operaríamos a un familiar, sino que lo que vamos a detectar serían cánceres que verdaderamente lo van a meter en peligro de sobrevivir y en peligro de regarse por todo su cuerpo. Estamos listos para algunas preguntas. Muchas gracias y disculpen por la extensión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación. Y sí, tenemos algunas preguntas en el chat.
Nos pregunta Álvaro Humberto, valores del estudio. Yo creo que se refiere a la forma del reporte, ¿no? O sea, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor. Ah, sí. Los valores del estudio los decíamos en esas cifras y estábamos todos los valores por debajo de 7.5 y los valores por arriba de 7.5 se van ensanchando hasta abarcar el porcentaje, porque valores en porcentaje se daría en valores porcentuales de 0 a 100. Gracias, doctor. Lo felicitan también por la ponencia y nos pregunta Rosa Álvarez si hay alguna relación entre la prueba P2PCA y el 4K score. Sí, en los estudios, bueno, hay algunos estudios contradictorios, incluso estaba checando algunos de las de NIH, haciendo algunas eh, contraposiciones entre los dos valores, pero en general no se ha realizado entre los dos valores un antagonismo de tal manera que sean encontrados o que descalifique el uno al otro. Sin embargo, evidentemente conforme se avance, como ha pasado con todas estas pruebas que ahora son el 4K score y otras como el índice de salud prostática y otros, pues cada uno va haciendo un historial. ¿Qué es lo que tiene la ventaja que tiene esta compañía OPCO? El haber conjuntado un montón de artículos de alto impacto que le fueron respaldando poblaciones específicas de raza negra, poblaciones en otro grupo. Por lo tanto, yo diría que no hay una relación actualmente que se conozca o que se maneje entre las dos. Sin embargo, ambas están de manera paralela sirviendo para la toma de decisiones. Gracias, doctor. Rosa Álvarez nos pregunta también, si el paciente tuvo obstrucción y salió sin problema, ¿esta prueba ayudaría a dar mayor dato post cirugía? Supongo que es una cirugía de cáncer de próstata y obstrucción después de cáncer de próstata. ¿Me la repite a ver si entendí eso? Sí. Si el paciente tuvo obstrucción y salió sin problema, ¿esta prueba ayudaría a dar mayor dato post cirugía? Ah, sí, ya sé lo que se refiere. Seguramente los pacientes operados por crecimiento prostático obstructivo es lo que se refiere. Y si esta prueba nos va a servir para discriminar esas elevaciones después de la cirugía, sí, muchísimo. Esta nos va a servir porque si al paciente le hicieron biopsia de la resección transuretral de la próstata, este puede tener elevaciones que hace que los pacientes los sometan. Hemos visto algunos pacientes que después de la resección lo ve el médico y algunas veces toma la decisión de hacerle biopsia después de haber estado ya adentro. Sí, claro, toma mucha decisión, sirve muchísimo y es de las cosas que yo podría decirles que no va a fallar, pero recuerden que los procedimientos urológicos nos dan un margen de espera de 6 meses para poderle hacer esta prueba. Gracias, doctor. Y tenemos otra pregunta, Susana Arteaga. Mi esposo se realizó el PSA en enero y dio 8.6. Como salió alto, fueron con el urólogo. Le recetó tamsulosina de 0.4 miligramos junto con el medicamento ibuprofeno de 200 miligramos. Pero el ibuprofeno reaccionó con el anticoagulante azonocumarina. El anticoagulante lo toma porque tiene una prótesis en el corazón, por lo que se le suspende el ibuprofeno. Posteriormente, el marzo PCA le da 2.3 y en mayo 2.7. En agosto van con el cardiólogo, pero el cardiólogo dice que hay que evitar operación porque es paciente que se adquiere una infección, es un peligro alto para el corazón. Aquí, ¿qué le recomendaría a Susana? Sí, Susana, pues que se mejore más. Y es muy importante que esas elevaciones que acaban cediendo y caen a niveles normales, y por lo que escuchamos no fue utilizando medicamentos que le bajan el antígeno prostático, fue sencillamente tamsulosina y un antiinflamatorio. Entonces quiere decir que el caso de su esposo fue por un proceso que inflamó, irritó o elevó el antígeno por otras razones, no fue algo maligno. A veces yo les digo a los pacientes que el cáncer de próstata tiende a tener un increchendo, casi es esos altibajos
En mi experiencia han sido prostatitis ya sea infecciosa o prostatitis autoinmune y otro tipo. Entonces yo le diría a ella persona que esté tranquila y que continúe inicialmente pues, con su antígeno prostático solamente. Si se mantiene en niveles normales, con eso se queda, que no gaste más. Y si persistentemente o al juicio clínico se está elevando en niveles arriba de 4 y su fracción libre cae mucho del 26, ahí yo le indicaría un 4K. Pero si no, él no es un paciente candidato a 4K. Gracias, doctor. Lo felicitan también por su ponencia y preguntan si un paciente en examen de rutina se le puede realizar el estudio como un rutina. Pues para ser justos y en el rendimiento de esta prueba es una prueba de ayuda al diagnóstico y yo creo que de rutina no, el antígeno prostático es un escrutinio y cuando caen los niveles de riesgo para hacerle una biopsia, decíamos en la toma de decisiones, es cuando tenemos un paciente que tiene estos valores de riesgo para tener un cáncer de próstata. Eso se puede hacer. Y ahora, si alguien va a someterse a un estudio de rutina, de una tomografía, una resonancia, esas cosas, pues poniéndolo en la balanza, a algunos pacientes de este tipo se les puede hacer el 4K score sin problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de costo-beneficio y en ese caso sí se le indicaría a un paciente. Muchas gracias, doctor. Y Rosa Álvarez dice que le va a enviar a su paciente a consulta para que lo revise. Lo felicitan también por su ponencia y pues ya no tengo más preguntas. Así tengo una que acaba de caer. ¿Por qué dice que es a partir de los 40 para realizarse el estudio? Eh, la, las pruebas que llegan a uso clínico pasaron por estudios de laboratorio, van pasando por las fases de investigación, pero importante, las pruebas sumadas de uso clínico, como las que mencionamos que componen el 4K score, estas han demostrado utilidad en poblaciones estudiadas, en poblaciones en las que ya se demostró cuál es su capacidad de ayudar y es por eso que a los pacientes que tienen 40 años, en general, hacia adelante, les puede ser de más valor. ¿Por qué? Porque el rendimiento de la prueba que estábamos señalando, la curva de mayor utilidad, es en este grupo de pacientes. No se ha estudiado, incluso es interesante que el antígeno prostático que es tan comúnmente usado, los valores de antígeno se han estudiado muy bien entre 4 y 10 y en los demás no se han utilizado tanto. Por eso es que esta prueba se ha estudiado muy bien, se ha revisado por el mejor hospital quizás de Nueva York, el Sloan Kettering Cancer Center y otros, y Mount Sinai y otros han demostrado bien el valor del 4K score, específicamente entre sujetos mayores de 40 y hasta 80, pero yo diría que los pacientes que más se benefician entre 55 y 65 y más los que son sanos, porque lo que diagnostique ese valor va a ser de más utilidad para poderle hacer desde la biopsia, pero con la biopsia de próstata va a venir la posibilidad de hacerle prostatectomía radical o quitarle el cáncer con radioterapia y otros métodos invasivos. Por eso no vale la pena porque los porcentajes de diagnóstico que vamos a tener en la parte baja de la edad van a ser muy poquitos. O si alguien muy mayor de casi 100 años le hacen un 4K score, es muy posible que se muera de otra cosa y no de cáncer de próstata. Por eso estos extremos no son tan valiosos para la prueba ni para su resultado. Es en los pacientes a los que se les puede impactar ya dijimos que no vamos a detectar cualquier cáncer, solo los cánceres que van a ser los que son agresivos y los que se van a distribuir o metastatizar. Por eso yo recomendaría de manera personal, en base a la experiencia y en base a la literatura, que el uso en menores de 40 no se utilice mucho, pero hay excepciones. ¿Por qué? Por ejemplo,
conocí a una familia que el bisabuelo, cáncer de próstata, platicadito con sus abuelo, cáncer de próstata, el padre, cáncer de próstata, y 2 hermanos del paciente, cáncer de próstata. ¿Ustedes esperarían a los 40 años? No, pero solamente en algunos casos. ¿Por qué? Porque el rendimiento de esa prueba a ese hombre le va a ser muy útil, ¿no? Y el seguimiento, de hecho, con 4K score de él sería una recomendación. Muchas gracias, doctor. Lo felicito también Marisabel Trinidad por la información. Muchas gracias por compartir. Y ya no tengo más preguntas. La verdad es que le agradezco mucho el tiempo, la presentación y habernos compartido toda esta información. Les recuerdo que esta información queda en nuestro canal de YouTube por si la quieren volver a revisar. Y les dejamos los datos de contacto del médico, de nosotros por si hay alguna duda. Y pues muchísimas gracias, doctor, y a todos los participantes que tengan muy buena noche.